Buenos días, hoy es martes 11 de octubre, son las 10 de la mañana, estoy en la Plaza de los Sagrados Corazones. Hoy hay unas cuantas novedades y es que ya han puesto la primera de las tubulares en la zona norte del nuevo edificio. He grabado desde la gasolinera que hay un poquito más arriba, la calle Concha Espina. Han traído también vigas, me imagino que del cordón superior, que están puestas en el suelo enfrente del nuevo edificio. Así que por lo menos aquí va a haber novedades en los próximos días. Yo me voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver si hay más novedades en otros puntos del estadio, me imagino que lamas de acero principalmente. Así que empiezo el recorrido a partir de aquí. Pues ahí tenéis una nueva tubular, me imagino que la pusieron ayer. Estoy al lado de la gasolinera, cerca de la calle del Turia. Ayer os mostraba con la lluvia la distancia entre las vigas del cordón superior. Yo creo que faltan 3 por poner. Ahí está el otro extremo. Y aquí tenéis las vistas desde este punto. Esta viga la están subiendo ahora mismo con la grúa LTM 1750. Yo pensé que quizás iban a subir la segunda tubular. Esto quizás sea algún tipo de travesaño para colocar entre vigas del cordón superior. Posiblemente sea una viga para riostrar las extensiones de este lateral este, porque todavía faltaban algunas por poner. Vale, ahora ya entiendo para qué era esa viga que acaban de dejar. Esos son las cadenas de la grúa LTM 1750. Aquí lo que van a es replicar, digamos, toda la estructura que han montado en el lateral de la Castellana y en las 4 curvas. Estructura sobre la cual irá el paseo de 360 grados en el lateral este. Ya podéis ver abajo a la izquierda esas 2 nuevas vigas del cordón superior. Una más pequeña, la otra más grande, ahora las grabaré con el zoom de la cámara. Me ha parecido ver también una tubular prácticamente al lado de esas 2 vigas. Y ahí a la izquierda están subiendo algo y no sé exactamente qué es, a ver si lo puedo grabar ahora. Yo me imagino que esto tiene que ser parte de la visera de la cubierta del fondo sur. Ya siento no haber grabado más, pero es que acabo de verlo. Ahí tenéis una tubular ya preparada para subir. No sé si es la misma que estaba ayer un poquito más abajo. Aquí a la izquierda tenéis la primera de las 2 vigas. Estoy grabando totalmente a pulso y la verdad es que me resulta bastante complicado. Y aquí a la izquierda está la otra, que es bastante más pequeña. Ahí es donde han puesto esa viga que he grabado desde la Plaza de los Sagrados Corazones. Sabéis que todavía no está en su sitio definitivo, pero bueno, va a ir ahí detrás.
como digo, están creando la base para luego ya poner el suelo del paseo de 360 grados. Que tiene que conectar con el suelo que veis arriba a la izquierda. Esta es la grúa que ha subido esa especie de estructura que yo sigo pensando que es para la visera de la cubierta del fondo sur. Pues ahora mismo deben estar instalándola. Aquí a la izquierda estoy viendo que hay un camión con más lamas de acero. No sé si lo vais a ver ahora, abajo a la izquierda. Y no sé si habrán puesto lamas de acero nuevas con respecto a ayer. Estoy viendo que este primer paño desde luego está igual. Justo ahora están subiendo la cesta, que es la que está trabajando en la cubierta del fondo sur. Así que ya digo, me imagino que va a subir para instalar esa estructura que habéis visto antes, que he grabado desde la plaza. Bueno, ya veis, trabajo no apto para gente con vértigo. Aquí yo diría que o están pintando o han pintado, por lo menos eso es lo que parece por los trajes que llevan. Esto es en la curva de la Torre B, ya casi con el fondo sur. Al fondo ya veis que está pasando la otra cesta. Ahora mismo tengo dudas ya de si están cargando o descargando, porque no han puesto lamas nuevas, ayer tampoco. Siguen en el séptimo paño, no ha crecido el primero, así que me hace dudar de si están cargando o descargando. Desde aquí podéis ver lo que queda ya de la plataforma. Y me imagino que ayer pusieron una guía vertical, pero ahora lo veré mejor desde el lateral. Pues ayer pusieron otra guía vertical, así ya solo faltan 3 por poner. Están trabajando las orejetas, no sé si las estarán corrigiendo de posición. Veis que hay una plataforma de color azul trabajando en una. Las cadenas de la grúa de fraile están justo al lado de otra. Así que no sé si tendrán que hacer algún tipo de corrección. Pero lo dicho, ya solo faltan 3 por poner en este lateral de la Castellana. Ya podéis ver estas vallas de color azul, que son de la Policía Municipal, porque, para el que no lo sepa, mañana es festivo en España, la fiesta del Pilar, la patrona del país, así que es fiesta nacional. Aquí va a haber un desfile militar, justo detrás de mí. Venir aquí mañana sería un gran error, porque esto va a estar lleno de gente y va a ser imposible aparcar. Lo cual tampoco es un problema para mí, porque yo sigo de momento sin coche. De aquí ya veis que de momento las novedades se centran en esas guías verticales. Aquí ya veis que están trabajando en una orejeta que está prácticamente pegada a la Torre C. Aquí ya veis que van a riostrar esta pieza. Esta es la parte baja de las guías verticales del lateral de la Castellana, cerca de la Torre C.
Aquí parece que están soldando parte de esta estructura amarilla. Vale, la nuestra en dos para... Y no sé si va a haber algún tipo de trabajo en la fachada del fondo norte. No me parece ver ninguna plataforma, aunque ahora mismo están empezando a volver del desayuno. No sé exactamente lo que van a hacer con esa orejeta. La han enganchado con la grúa, han tirado hacia arriba, lo tienen tenso. Así que no sé qué tipo de trabajo van a hacer ahí. No podéis ver alguna bandera de España en Torre Europa. Ya el miércoles pasado estuvieron pasando por aquí los aviones y los helicópteros. Todo esto para el desfile militar de mañana. Y aquí me está dando la sensación de que ayer tampoco quitaron muchos plásticos más. Así que todavía ese último paño está completo con plásticos protectores y el penúltimo faltan como unas 7 u 8 lamas para quitar. A ver, tres cosas. Lo primero, este camión trae lamas de acero. Así que no creo que tarden mucho en descargarlas. Lo segundo, el camión de ayer de la siembra de patatas traía sacos de mortero ignífugo. No sé muy bien por qué un camión de siembra de patatas trae ese tipo de material. Imagino que es transportista en general y trajo eso. Aquí vais a ver ahora las primeras lamas de acero que van a ir seguramente para la curva de la Torre D. Ahí las tenéis. Tiene esa pequeña curva que va a ser característica de esta torre. Y esa lama de acero que tiene que ir para la cubierta, no sé si del fondo norte o quizá del lateral. Ya podéis ver que en el suelo de esta curva de la Torre D también hay más lamas de acero. Se me hace un poco extraño porque todavía no se les ve mucha disposición para instalarlas. Y jugamos este domingo aquí contra el Barça y normalmente el suelo debería estar despejado. No sé si les daría tiempo de aquí al sábado a instalar todas. Y mañana es festivo y no sé si van a trabajar aquí. Aparentemente estas dos plataformas están poniendo esas sujeciones previas en las guías verticales para luego poder poner los soportes. Las guías verticales vienen ya con unos agujeros hechos. Y lo que no sé si se atreverían ahora con alguna tubular, porque estoy viendo que hay cierto movimiento con las grúas del lateral este, así que a echar un vistazo a ver si hay suerte. Están las cadenas de la grúa LTM 1750 encima de un sitio que podría ser perfectamente una tubular. También podría ser alguna viga como la que habéis visto al principio del vídeo. Y abajo en el centro prácticamente de la imagen podéis ver esas dos vigas del cordón superior. Están todavía sin placas, así que no sé si subirán el jueves o el viernes, por lo menos una de las dos. Pues
efectivamente no es una tubular, sino es otra de estas vigas. Así que la tubular podría subir por la tarde. Ya digo que mañana no sé si va a haber trabajo aquí, es posible que sí. Y si no, la tubular ya subirá el jueves. Y hasta que no haya 3 tubulares no puede subir la siguiente viga del cordón superior. La grúa que veis justo a la izquierda detrás de esta viga es la que está trabajando en la visera de la cubierta del fondo sur. E insisto, esa es la grúa torre que ha subido esa estructura justo al principio del vídeo. Son las 12:15 y termina aquí el recorrido de hoy. Es en la Plaza de los Sagrados Corazones. Ya habéis podido ver en el tail-lapse del principio que han instalado esa segunda tubular. No estaba yo muy seguro de si lo iban a hacer hoy por la mañana o no, así que he habido un poquito de suerte. Ya habéis visto que sigue habiendo movimiento en el resto de puntos del estadio, siguen subiendo diferentes tipos de estructuras y piezas. Así que yo me despido por hoy, no vengo hasta el viernes, porque mañana ya sabéis que es festivo aquí en España. Es posible que haya movimiento en la obra, pero va a haber mucho lío porque hay ese desfile militar aquí en la Castellana. Y el jueves voy a visitar el Palacio de Villafranca, también dentro de la Semana de la Arquitectura de Madrid. Así que lo dicho, yo volveré el viernes. Os deseo un buen martes y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos el viernes. Adiós.